Un abrazo para todos los amigos de Enlace Editorial. Estamos en la primera entrega de Café entre Letras. Un rinconcito para encontrarnos con lo mejor de nuestro catálogo y conocer de cerca a varios de nuestros autores. Nos acomodamos específicamente en la Cigarras Librería Café, una de las librerías más encantadoras de Bogotá. Y esta noche tendré el gusto de entrevistar a un autor cubano con el que hemos crecido generaciones y generaciones de lectores. Lo leí cuando era muy chiquito, con el paso del tiempo se convirtió en mi colega y actualmente es mi amigo. Solemos bromear y yo digo que es mi padre literario. Bienvenido a las Cigarras Librería Café, Enrique Pérez Díaz. Hola Michael, ¿cómo tú estás? Óyeme, para mí es un placer verte, como siempre. Cada vez que te tengo que entrevistar, esta es la segunda vez que paso por esta experiencia. No te pongas nervioso, por favor. Me pongo nervioso. No te pongas nervioso. Porque crecí leyéndote, somos muchos los que hemos crecido leyéndote, y ahora tenerte cerquita y poder conversar contigo para que los amigos de Enlace te conozcan un poquitico, pues es extraordinario. Enrique, la primera pregunta: ¿cómo te iniciaste en el mundo de la literatura? O sea, ¿qué libros leías de chico? Bueno, es paradójico, pero siendo tan hereje en las cosas que escribo, de chico leía libros de historia sagrada. Ajá, textos bíblicos. Textos bíblicos, me apasionaba toda la parte esa un poco morbosa que tiene la historia sagrada, de las murallas de Jericó, de las palabras que aparecían inscritas en las murallas, cuando se abría el mar rojo y cruzaba Moisés, cuando Dalila le cortaba la cabeza a Sansón. Era un niño un poco tremendista. Más lo épico, más lo fantástico. Tengo entendido que también en algún momento te acercaste a las novelas gráficas, a las historietas. Sí, no, a ver, empecé leyendo historietas, todo esto era más bien visual y me contaban las historias sagradas porque mi familia era católica. Y entonces ya con los cómics de Tarzán, Superman, El Llanero Solitario, Batman, bueno, montón de cómics, lo que hoy serían los Marvel, me acerqué a la literatura. Luego vi que había unos libros, una colección juvenil que se llamaba Cadete, que tenían una banda de cómics y el resto era narrativa, claro, literatura. Cuando yo me leía los cómics era solo un extracto y un día me dije, bueno, pero para saber el resto de lo que pasa tengo que empezar a leer. Y ahí empecé a leer y tenía una influencia poderosa de una hermana de crianza que leía mucho y escuchaba programas de radio policiales y de terror. Entonces me crié entre Agatha Christie, entre esas otras historias, las historias de Sherlock Holmes, las cosas de Drácula, todo ese mundo me fue formando. Lo fantástico y lo terrorífico juegan un papel fundamental en tu obra. Podemos decir entonces que de ahí es donde viene, es de donde procede esa afán tuyo, esa pasión, ese interés por la literatura gótica, por la literatura de aventuras. Sí, por la literatura de terror. Por otro lado hice libros realistas, que son otra vertiente, pero era más bien una vertiente como de hacerle justicia a los niños. Pero donde más me busco y donde más me encuentro es en los libros de terror, que bueno, ya van siendo varios. Tú eres también periodista. Sí. O sea, te has dedicado gran parte de tu vida a visibilizar autores que van surgiendo poco a poco en el panorama literario iberoamericano y a promocionar su trabajo. ¿En qué momento el Enrique periodista se dio cuenta de que quería ser un Enrique escritor? Bueno, eso vino a la par, porque yo nunca pensé ser periodista ni ser escritor. Lo que pasa es que me crié en una familia un poco letrada. Tenía un abuelo periodista, una madre bibliotecaria y cuentacuentos, esa hermana que te digo, que era muy lectora, una tía actriz a la que yo le repasaba los guiones. Entonces en todo aquel mundo me tenía que inclinar inevitablemente a las letras, pero a mí me tiraba mucho los animales, la veterinaria, soy un protector natural de animales. Y entonces cuando llegó la hora de decidir, me daban tres opciones: psicología, derecho o periodismo. Yo dije, bueno, donde menos revulsivo voy a hacer va a ser en el periodismo, porque las otras yo no me imagino yo en un juzgado así arbitrando la ley, y menos de psicólogo. Y entonces me dio por el periodismo. Al principio odié la carrera porque era muy técnica, no me entusiasmaba para nada, pero ya cuando empecé a hacer diarismo, agencia, pues le fui tomando el gusto, y ahí me acerqué a las principales personas de la literatura de nuestro país en aquel momento, que tuve el privilegio de conocer: Dora Alonso, Eliseo Diego, Felipita Rodrigo, Nelio Jorge Cardoso, Manuel Cofiño. Vaya, los tuve hacia la mano. Y entonces, bueno, fui con ellos mezclándome y metiéndome en el mundo literario. ¿Y por qué? Surgieron las dos cosas a la vez prácticamente. Son dos carreras que has llevado paralelamente. ¿Todavía sigues haciendo periodismo? Sigo haciendo periodismo. Luego, ¿por qué, siendo una persona
con un bagaje cultural tan amplio como el tuyo, que procede de una familia letrada, te dedicas precisamente a escribir para niños, adolescentes y jóvenes. Yo escribo en realidad para todo el mundo, pero lo que he dado a conocer es la parte de la literatura que le llaman infantil. Tengo libros de poesía para adultos, tengo textos más adultos todavía, cuentos para adultos, pero yo me empeñé en crear esa imagen de autor para niños porque me parecía que los temas que estaba abordando eran necesarios que se visibilizaran, que los niños tuvieran como una especie de defensor en esos libros. Muchos autores que conoces también como yo de allá me han dicho en innumerables ocasiones: ¿cuándo vas a escribir una literatura seria? Yo les digo, bueno, ¿acaso hay algo más serio que nos lea un niño? Eso es un tema de discusión. Eso es un tema de discusión. Serio, realmente, profundo. O sea, actualmente, en muchos contextos se refieren a los escritores como autores, o escritores y la literatura. Y los que escribimos para niños. Forman una sí, parte. nos tienen en lo que diría Graciela Monte, que es una gran escritora y teórica argentina, un poco en el corral de la infancia, como que nos tienen ahí acartonados y no ven que hacemos libros en definitiva que puede leer cualquier, porque si te pones a ver es paradójico, los que deciden que nos van a publicar los libros no son los niños, son adultos. Es decir, nosotros ya tuvimos que convencer o a un jurado o a un editor o a cualquiera que es adulto para que publiquen nuestros libros. Entonces es una paradoja. Y usualmente son los padres. Y los padres son los que escogen qué van a leer sus hijos. De todos los libros que has escrito, ¿cuál es ese que siempre llevarías contigo a donde quiera que te dirijas? Mira, hace muchos años, cuando ese libro quedó finalista del Casa de las Américas, de hecho yo creo que no quedó ni finalista, el jurado me hizo como una carta de reconocimiento porque fue un libro que en aquel momento tocaba cosas que no se conocían. Yo me dije, bueno, con este libro he hecho algo especial, he crecido y he tocado fibras que yo quería tocar y nunca me arrepentí. Pero ahora, a la vuelta de los años, y cuando veo ese libro que se llama Una calle como el mundo, en aquel momento se llamaba Mensaje, en manos de tantos niños, lo he visto en niños de Cuba, en niños de Bilbao y ahora en niños colombianos, en todos los colegios que voy, y cuando he visto el impacto que tiene ese libro, me digo que siempre me lo llevaría conmigo. Igual, un cuento que también le di enlace y que titula otro libro que se llama El último deseo, que es un cuento típico de hadas, y que cuando lo escribí quedé así sorprendido, dije, no, esto me lo dictaron, yo no soy tan bueno, esto no lo puedo haber escrito yo, porque es un cuento que lo leo y me sigue apasionando por todo lo que expresa, todo lo que dice, es la búsqueda del amor. El tema del amor, de la nostalgia, de la comunicación está presente en todos los libros que he escrito, incluso en los de terror. Incluso tú eres un autor que suele prestarle atención a temas que pueden considerarse complicados o difíciles. No solo para el contexto donde tú desarrollas tu trabajo, sino para cualquier otro contexto. Temas como la soledad, las familias disfuncionales, la migración, las consecuencias de la migración, la aceptación de la diferencia. Tal cual. ¿Cómo te ha ido con el tratamiento de estos temas? ¿Son bienvenidos por los estudiantes, por los chicos, por los lectores? ¿Son bienvenidos por los padres? ¿O hay cierta reticencia al trabajo con esos tópicos en particular? Bueno, al principio sí tuve cierta resistencia, sobre todo allá en Cuba. De hecho hay libros de estos que no se han publicado en Cuba, por ejemplo las cartas de Alain. También a veces funciona el tema de los derechos, ¿no? Pero hubo temas que yo toqué, como el libro con el que tú me descubriste y que tanto aludes a veces, que es Escuelita de los Horrores. Que ha marcado la infancia que marcó, claro. Y yo allí, cuando lo hice, dije, bueno, el MINET, el Ministerio de Educación, me va a mandar a matar. Y al contrario, todos los profesores estaban alucinados con el libro, les encantaba, pese a la sátira que se hace de las maestras. Y yo diría que a veces se habla, cuando estás hablando de temas generales, dice, ay, tal país es un paraíso fiscal. Bueno, yo diría que Colombia y Bogotá específicamente es un paraíso editorial, porque aquí todos nosotros, María que está allí mirándonos, otros autores coterráneos nuestros como Mirta González, como ahora Malena, han encontrado una editorial que nos ha acogido, que ha llevado nuestros libros de la mano y que nos ha puesto sobre todo en contacto con los niños y con los profes. Sobre esto quería preguntar, ambos tenemos la dicha de formar parte del catálogo de Enlace Editorial, un catálogo que ha crecido muchísimo con el paso de los años. Aquí están algunos de nuestros libros, que ha amasado, pudiéramos decir, una nómina de lujo de autores de muchísimas partes del mundo. ¿Qué significa para ti publicar con Enlace?
Bueno, mira, yo llegué, siempre el grupo fundador que está allí sentado en aquella mesa, los causantes de que Sí, yo porque esté en el lado. no los ven, pero del lado de Del allá, lado de allá hay está varios la amigos. junta directiva. Oh, aquí estamos sudando frío porque cualquier palabra que se diga puede ser tomada en nuestra No, contra. mentira, no digas eso. Bueno, el grupo fundador estaba Alejandra y Alfonso, por supuesto. Ya tenían dos autores de acá, Albeiro y Margarita Londoño y José Luis Díaz Granado. El otro día estábamos viendo el primer catálogo, que es una belleza. Y entonces estaba María García, pero María me habló, María ya habla con nosotros, esa sería otra historia larga de contar, ¿verdad, María? Y entonces María me habló y yo les decía a Alejandra la otra noche, el diálogo que establecimos en aquellos primeros días, que era de madrugada, y mándame el ingreso a la estación, y espérate, mándame una nota contribuyente, y mándame otro libro, y mándame... Es una cosa que uno disfruta tanto. Ya después los libros aparecieron, después llegué a los colegios, el cajón de libros lo retuvo la aduana ya como 3 meses, y yo me fajé con media Cuba. Y entonces, pero fue una cosa muy linda. Hemos construido libros juntos también. Enlace a mí me pidió varios libros, es decir, me puso a escribir determinados libros que interesaban. Y yo creo que eso ha sido una experiencia prodigiosa, porque es una experiencia de que no es que tú llevas a un lugar un libro y pum, te lo aceptaron o no, sino que hemos ido construyendo un fondo editorial. Nos hemos recomendado a numerosos autores, porque no solo nosotros los cubanos, entraron otros autores, sí, claro, pero entraron otros autores españoles, qué sé yo, de todas partes, y entonces trabajamos Enlace no como un autor normal, sino como si fuéramos ya de la familia de Enlace. Trabajamos para Enlace. Y cuando venimos aquí, a mí me dicen, ¿tienes 7 grupos, 9 grupos, 3 grupos, un grupo? Y yo, no, los que sean, los que hagan falta. Tal cual. Porque uno siente que está construyendo algo con ese público. Luego, Enlace tiene una peculiaridad. Al trabajar para el plan lector, hace del libro no solamente un una instrumento herramienta para el divertimento, claro, sino un instrumento para el aprendizaje. Sí, esos comentarios que llevan esos, como la especie de diccionario, en los márgenes es una de las cosas que la gente más agradece. Las cartillas de ejercicio, claro. ¿Qué se siente que un libro de uno se convierta en prácticamente un libro de texto en un colegio? Bueno, imagínate, en primer lugar, que tú entras en comunicación con montones de gente que tú nunca pensaste conocer. Y esos niños te empiezan a hacer análisis psicológico de tus libros y te llegan a preguntar, como me ocurrió hoy en un colegio, ¿y usted tuvo esos problemas cuando era niño? Digo, sí, claro, por supuesto, yo escribo de divorcio porque soy hijo de padres divorciados. ¿Y usted, sus amigos? de soledad porque estuviste solo en algún momento. Claro, yo descubrí a los 18 años que tenía 6 hermanos, imagínate tú, que eso es una novela. Por parte de padre. De padre, sí, no, claro. No, claro. Y entonces, y yo le digo, y todos mis amiguitos de la infancia se iban del país. Y entonces todo eso está contado en los libros, en cuando conversas con Lamar, en otro de Anaya que se llama Las Cartas de Alain, en Inventarse un Amigo, que se ha publicado en Cuba. Entonces entras en un diálogo y esos niños a su vez están viviendo esos mismos problemas. Hay hijos de padres divorciados, hay personas que se le va a la familia. Entonces tú sientes que en definitiva ha valido la pena todas las horas que tú estás sentado en un ordenador, que dejas de hacer otras cosas, divertirte, ver series, ir a la playa y que te concentras en tus historias, porque en definitiva llegaron a alguien, choquearon a alguien, están en el corazón de alguien y esa es la respuesta. Y cuando tú ves un auditorio que tiene 300 niños con aquellos libros levantados, dices, wow, valió la pena. No, y te asusta, tú dices que y sientes una gran responsabilidad. Basta que se acerque uno y te diga, me gustó tu libro. Claro. Incluso cuando te dice, no me gustó el libro. Claro. Basta que el libro haga pensar al estudiante, que el estudiante genere pensamiento crítico a través de la lectura, aunque el libro no le haya gustado, para que el libro surta efecto. Sí. ¿Crees que desaparecerán los libros impresos? No, yo creo que no. Estábamos hablando de eso el otro día, varios colegas, y el apego que le tiene el lector al libro impreso es muy grande. El libro digital da otras posibilidades, sobre todo en países como el nuestro, que no llega mucho tipo de libro, pero el libro impreso, además de lo que se lee en él, tiene, bueno, de hecho, hablo de eso en este libro, que es un libro que acabo de hacer con una editorial de acá que se llama Laboratorio Educativo. El libro impreso tiene la posibilidad de que tú lo puedes tocar, se lo puedes dedicar a alguien, lo puedes regalar, le puedes guardar algo adentro, lo puedes oler, te puedes quedar acostado con él. Imagínate si te quedas con un celular, con un ebook abierto, no sé lo que puede ocurrir. Y entonces el ebook es muy útil porque si vas en algún lugar, te puedes abrir cualquier biblioteca, empiezas a leerte un libro, no te gusta y sacas otro. Pero el libro impreso da otro ritual, tiene otra mística. Además, mira, esto digital no sería nada, pero mira esta belleza librería que estamos con todas estas maravillas impresas. Si tuviéramos una sala digital, tuviéramos una sala séptica así con 3 pantallas. Y mira esto, el ambiente que hay aquí tan rico. ¿Piensas dejar de escribir algún día? Bueno, de hecho he dejado de escribir por circunstancias de la vida
y cada día me propongo hacer cosas más concretas. No tengo, aprovecha ahora un consejo, no tengo el ímpetu que tiene uno cuando es joven, porque igual se va perdiendo fuerza, uno se hace más exigente, quiere escribir algo. Yo siempre me he ido renovando en los libros. Tú los has leído. De marcar con cada libro un punto de diferencia. Claro, aunque hay libros hay libros que se parecen porque son sagas, son continuidades unos de otros. Pero siempre, si tú te lees un libro como Buchido y te lees las hadas cuentas y te lees la parte de cuando conversas con la mano, lees Escuelita de los Horrores, o uno que hice ahora de unos gatos que trabajan en una librería, o uno de un niño que vive con un samurái en Alamar, que es otro de mis últimos libros, tú dices, bueno, este tipo no está bien de la cabeza, porque son cosas muy, muy, muy diferentes. Siempre me ha gustado escribir de lo imposible. Igual, yo creo que es un requisito para escribir estar ligeramente mal de la cabeza. Sí, no, ligeramente no, y mientras más mal estés, mejor escribe. Mira tu caso. Mejor escribe. De todos los personajes literarios que conoces, ¿cuál te hubiera gustado crear tú? Mira, de otros autores. Sí, yo te entendí. Yo me identifico mucho con El papá de noche de María Gripe. Fue el libro que me hizo cambiar el punto de vista sobre la literatura, porque hasta ese momento yo quería escribir como un adulto. Yo escribía además para talleres literarios, que ya sabes el tipo de literatura que buscaba en aquella época. Bueno, tú no sabes, tú no habías nacido, pero yo sí. Ese libro me marcó, me produjo un cambio de giro. Por otro lado, leyendo Vargas Llosa y escuchando las conferencias de un maestro que siempre cito, que tú conoces, Eduardo Eras León, tal cual, yo aprendí lo que era el punto de edición, lo que era el punto de vista del escritor. Yo creo que el punto de vista es lo que nos acerca a la historia que queremos construir, y ya luego los personajes, el diálogo, todo eso, tú también sabes de teatro, toda la dramaturgia que sale en un libro lo enriquece también. Entonces ese libro de María Gripe a mí me marcó, me abrió una senda, me abrió un camino. Pero hay un libro que me fascina también, que es el de Jerome David Salinger, un maldito, de Catcher on the Rye, el guardián en el centeno, en el trigal, como le dicen. Y hoy estaba acordándome también de la emoción siempre renovada que me ha producido un libro como El Gran Milonés, de Alain Fournier. Es un libro precioso, es el único libro que ese hombre escribió, pero quedó inmortalizado con él. Sobre la amistad. Además. Sí, sobre la amistad, sobre la adolescencia, sobre el amor así, dislocado. Y tienes otro libro precioso que es de Ray Bradbury, un autor de ciencia ficción, y que sin embargo escribió este libro realista que es El vino del estío, que es un libro maravilloso, es un sur de Estados Unidos, pero con toda la mística de ese lugar. Es decir, hay tantos libros. Yo creo que todos los escritores, no lo digo yo, lo dijo alguien antes que yo, todos los escritores somos fragmentos de muchos otros escritores. Jorge Luis Borges decía que él se vanagloriaba no tanto de lo que había escrito, sino de lo que había leído. De lo que había leído, claro. Y que un autor no es más que la suma de todos los autores. Así mismo, igual era Borges al que me estaba refiriendo, sí. No recordaba de quién era la cita, pero es cierto, es así. ¿Con qué personaje de la literatura infantil y juvenil creado por otro autor te sentarías ahora mismo a tomarte un café? Bueno, no sé si a ella le gusta el café, pero yo tengo mucho en mi energía y en mi forma de Pipi Calzas Largas. Me parece que fue un epígono para la literatura infantil, con su irreverencia, con su desafío a todas las cosas adultas, a todas las imposiciones absurdas. De hecho, no llevé el pelo rojo, pero cerca me acerqué. Y no llevé trenza, pero casi llevaba pincho. Y cuando era todavía más dislocado, ahora paso de señor serio. Y entonces me identifico mucho con Pipi. Yo creo que Pipi renovó el panorama de la literatura universal. Y fíjate que no dije el prefijo infantil o el sufijo. Ella renovó la literatura porque al leerla, tantos niños que hoy son adultos ya escribieron diferente. Bianca Pisorno, que es una gran autora italiana que tú conoces porque la publicamos en 21 y ha estado en Cuba varias veces, decía que ella se sentía más heredera de Pipi Calzas Largas que de Corazón, Cuore, de todas las cosas propiamente italianas. Y los libros de Bianca pues son igualmente maravillosos. Yo creo que la literatura nos produce pues como un encuentro constante con cosas que están ahí, y que un buen día un escritor descubre, como diría Felipita Rodríguez, que la poesía es un silencio que alguien de oído muy fino supo escuchar. Y yo creo que eso le va bien, parafraseándolo, le va bien a cualquier texto literario. ¿Cómo escribes? ¿Dónde escribes? ¿Haces café? ¿Haces dulce? ¿Te gusta el dulce? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué es lo que más te gusta comer de Colombia? De Colombia todo, todo. Cualquier plato me como bien. Mientras no tenga marisco que me hacen daño, todo lo demás lo como. Cuando estás trabajando... Y escribo, puedo escribir a mano, puedo escribir en agenda, puedo escribir en el celular,
puedo escribir en un ordenador, en una máquina de escribir. El problema es que esté ya condicionado a escribir. ¿Eres de los autores que se puede levantar a las 3 de la mañana porque se le ocurrió una idea corriendo a anotarla Sí, en un papel? de hecho lo anoto, de hecho lo hago. Tengo el celular el día entero encendido anotando cosas, pues ya las anoto. Me tengo de usuario mismo en el celular, me mando mensajes a cualquier hora. Bueno, yo tengo entendido que Escuelita de los Horrores, uno de tus libros más populares, Lo escribí a mano. Lo escribiste a mano en una guardilla. En una guardilla, sí, en ¿no? Alemania, en Múnich. Porque también hay que resaltar que tú eres el único cubano que ha sido jurado del premio Anderson. Ajá. Tienes una investigación sobre los ganadores de los premios Anderson. Sí, eso fue lo que yo estaba investigando allí, pero en los ratos de ocio me escribí a Escuelita de los Horrores. 3 noches estuve escribiéndolo, después la pasé en limpio. Y al final en Escuelita de los Horrores las gemelas son trillizas y son cuatrillizas. Son quintuplillizas. O sea, tú no tienes... Son 3 gemelas y 2 gemelos. ¿De dónde tú crees que salga tanta imaginación? Bueno, yo creo que toda esa imaginación sale de la lectura y de las carencias. Uno lleva a los libros aquellas cosas que quisiera tener. Yo, como me crié solo, hubiera querido tener gemelos. Imagínate 3 como yo andando cerca de ti aquí ahora. ¿Tú te imaginas? Yo creo que con uno en el mundo... Eso no es terrible, imagínate tú 3. Yo creo que con la proactividad, Nelson Simón que dice que yo soy una jiribilla, con la proactividad que yo despliego, si fuéramos 5 yo no quiero ver. No, los otros quedaban distintos. Aquí tenemos varios de tus títulos. Sí. Hay un libro de aquí que yo no he leído. ¿Cuál? El Puerto del Buen Retorno. ¿Por qué te interesa la novela histórica? He ahí las dos culpables. ¿Por qué te interesa la novela histórica y por qué la figura de Cleopatra? Bueno, yo le tengo terror, te juro, a la novela histórica. Eso fue una herejía. Lo pegó a aquella señora y aquella otra señora. Sí, no, y la otra señora, la jefa. Alejandra Ramos Henao. Sí. Que está al lado justamente de María García Perón. Ellas me retaron y a mí no hay que retarme mucho. No, mira, ya cuando yo empecé a investigar, bueno, yo me leí los libros de María, que tocaban la antigüedad, todo el tema de Alejandro, que son libros maravillosos. Y entonces, porque disfruto mucho, no porque sea mi amiga y hemos construido esa amistad ni varios libros juntos, disfruto mucho de los libros de María. Creo que es un estilo muy ameno, muy cinematográfico y muy comprometido. Que conecta además mucho con los jóvenes. Claro, y muy comprometido para conectar con los jóvenes. Entonces yo ahí me empecé a investigar y me fui apasionando porque yo pensaba escribir de la infancia de Cleopatra, pero es que no se sabía prácticamente nada. Entonces ese es un libro absolutamente apócrifo. Ese personaje es apócrifo, pero claro, por detalles de la personalidad de ella que sí leí, pues fui descubriendo que cómo tenía que haber sido esa infancia, que tenía que haber habido personas que le inclinaron a las letras, a la lectura, al estudio de los 9 idiomas que se dice que sabía, a la economía, porque Cleopatra era una persona que sabía de finanzas, de economía, que además a los valores, era una persona que en su país rebajó los impuestos, abogaba por las clases bajas, claro, era una faraona, no podía negar su origen, pero eso es muy curioso, el problema cultural que había en su época, porque piensa que ella es de la dinastía de los Lágidas, eran macedonios, dominando en Egipto, que era otro mundo, otra cultura, otro país. Entonces ella adopta la religión egipcia, los mitos de Isis, etcétera, y busca una manera de poder sobrevivir al Imperio Romano que estaba en franca expansión. Tiene una primera relación con César, tiene una segunda relación de que queda un hijo, tiene una segunda relación con Marco Antonio. Entonces yo dije, bueno, pero si esta señora era tan lanzada y murió de 38 años, ¿qué infancia no pudo haber tenido esta señora? Tiene que haber sido así. La preparación que tuvo que haber tenido con Claro, entonces ahí es que yo empiezo. Yo creo que es un libro de misterio, es un libro de aventura. Yo cuando lo escribí, pese a ser un neófito del tema y tenerme que documentar mucho, estuve 2 años con ese tema ahí, yo me sentía que estaba en Alejandría, que estaba en el Eunosto, que estaba ahí en el puerto, que veía llevar las naves, que veía cómo la biblioteca se iban trayendo los papiros, todos los miles de ejemplares que después desaparecieron cuando el incendio. Y entonces sentía que esa Cleopatra estaba vinculada a la tierra, estaba vinculada al Nilo, a las fuerzas ancestrales, a las fuerzas naturales. Hay una gata, que bueno, es la gata de los dioses del panteón egipcio, que es Baz, que es como su gata acompañante, su gata como su guardaespaldas, ¿no? Hay un Aya, que es una sobreviviente de Numancia, es decir, que también coincide en época con aquello. Me tuve que ir hasta el mundo celtíbero, porque como saben, los romanos habían invadido toda Europa, y entonces habían ido destruyendo todo el imperio de los celtas. Entonces fue un tema apasionante. Yo no creo que sea un libro perfecto, porque yo no soy un narrador que habitualmente se haya metido en los temas de la historia, pero creo que lo que sí es un libro atractivo por la personalidad que se refleja ahí. Esa Cleopatra que tuvo al Imperio Romano 22 años en jaque
y no se dejó dominar hasta que ya, claro, después de la batalla de Actión es que viene el desenlace. Yo trabajo desde los 9 años de ella, que ya tiene una cierta madurez, hasta que a los 17, 18 años ya la casan con uno de sus hermanos, con un Ptolomeo, y la ponen a reinar, porque ya había muerto el padre muere en unas circunstancias, en un baño, Arsinoe ya se había rebelado contra ella, se había ido al exilio, había otra Cleopatra, hermana de ella, que es la sexta, que había muerto, ella era la séptima, Cleopatra Filopator. Entonces fue meterme en ese mundo que era como estar viviendo con ella. Esa es una de las maravillas que tiene la literatura, es hacer literatura, que uno puede vivir y hoy, muchas vidas. Ayer estuve, perdón que te interrumpa, ayer estuve en unos estudiantes de décimo que van a leer el libro, compraron el libro, pero que no tenían ni idea que era aquello, y yo no tenía cómo entrarle a aquello. Entonces yo le dije a las muchachitas de décimo, imagínense que ahora ustedes están enamorados de aquel que está allí, que tiene como 3 novias, y entonces, sin embargo, la obligan a casarse con otro, y la obligan, y ustedes quieren estar viendo películas, estar haciendo no sé qué, y la obligan a que tienen que estar sentada en un trono, administrando, a reinar. Entonces yo lo que quería era dar en ese libro eso, que ese era un ser humano que le tocó por nómina caer en un reino, un imperio en riesgo, un imperio en pugnas constantes, culturales sobre todo, y bueno, también ya de las transformaciones de los romanos, y que tuvo que hacer las cosas como mejor pudo, porque hay una imagen también, que es la imagen de la Cleopatra Elizabeth Taylor, esa seductora que viene en la alfombra, que es la imagen machista, Hollywood, claro, muy sexual, pero la propia historia la ha maltratado, no solo Hollywood, es una imagen como de una Cleopatra vampiresa, y que en realidad no creo que lo haya sido. ¿Cuántos libros? Bueno, no te voy a preguntar cuántos libros has escrito, porque yo creo que ni tú mismo lo sabes. Es una cifra, no, es que realmente ahora mismo no llevo la cuenta. Cuando te dije que te tenía que entrevistar, me dijiste, y que me tenía que preparar para la entrevista, me dijiste, pero ¿para qué te vas a preparar? Tú te has leído todos mis libros, por lo tanto no te prepares. No te prepares. No me los he leído todos, pero sí me he leído unos cuantos. El Puerto del Buen Retorno no lo conozco. Vamos a preguntarte, ¿cuántos libros tienes en el catálogo de Enlace? Tampoco los ha contado. No sé, 8 o 9, ¿verdad, Alejandra? Creo que son como 8 o 9. Vamos a aprovechar para hacer un pequeño comercial. Está, a ver, la trilogía. Ajá. Está Cuando conversas con la mar, El rayo verde y La isla de los pelícanos. Aquí tienes La isla de los pelícanos. Está El último deseo. Ve contando, porque yo perdí la cuenta. No. Está El último deseo, está el Puerto de Buen Retorno, está Recado de amor en la botella. Está Una calle como el mundo, no me acuerdo si hay otro ahora mismo. Está El último deseo, ya te dije. Ahí el de María García Esperón, Sin eres jamás. Que fue un libro que escribieron a cuatro manos. Este fue el primero. Sin eres jamás. Este es el primero que ustedes escribieron a 4 manos. Este es el primero que dimos enlace. Y vienen más. Ya hay más en proceso editorial, escritos por ambos. Bueno, no, más escritos por ambos, en proceso editorial todavía ninguno. Muy bien, bueno. Tenemos una segunda parte de este que se llama Infinito y más allá. Tenemos, ¿cuál más, María? Tenemos como 5 libros juntos. Hay libros de leyenda, hay un libro sobre Arturo que es muy interesante porque son... es Arturo, el mito artúrico contado en muchos puntos de vista, en una obra de teatro, en una carta, en un discurso, en poemas, en cartas, en barajas, ¿no? En un zodiaco. Es un libro muy experimental. Bueno, todos los libros de Enrique Pérez Díaz están a la venta en las librerías panamericanas y también los puede encontrar en la sede de Enlace Editorial que está cerquitica de Corferias. Lléguese, toque el timbre, allí lo atenderemos. Cualquier libro de nuestro catálogo que usted quiera adquirir lo puede encontrar allí, y especialmente los libros de nuestro invitado de hoy. 2 preguntas para terminar. ¿Qué, según tu opinión, no le puede faltar a un buen libro para niños, adolescentes y jóvenes? Bueno, en primer lugar, que tenga una historia. Hay libros que no cuentan una historia propiamente. Son libros de viñeta, dan como panoramas así, pero no ocurre nada. Yo creo que lo primero que tiene que tener un libro es mucha chispa, que ocurran muchas cosas, tener un ritmo cinematográfico, que tenga muchas contradicciones. No es que tú llenes un libro de problemas, pero que haya un conflicto general, que tenga personajes malos. Mientras más malos son los personajes, más seductores y más atractivos son. De los personajes buenos, poco se ha escrito. ¿Crees que la literatura para niños y jóvenes deba, en primer lugar, divertir o debe ser una lección de ética? Yo creo que debe ser una lección de ética, que debe enseñar y que no debe dar respuestas. Al contrario, debe provocar mucha más inquietud y muchas más preguntas. Que solo él se pueda responder, el lector. Y para terminar, ¿qué es para ti la literatura? La vida, prácticamente. Es que te has pasado la vida entera escribiendo. Así mismo. Bueno, ya saben, hemos estado conversando con Enrique Pérez Díaz,
uno de los autores cubanos más importantes en la actualidad, un autor con el que hemos crecido generaciones de lectores, no solamente de Cuba, sino de muchas partes del mundo, que tiene muchísima popularidad en Colombia y que está por estos días haciendo un recorrido en colegios del país. Gracias, Enrique. A ti y a Enlace Editorial. Te he disfrutado muchísimo, como Igual, siempre que como nos encontramos. Y no puedo despedirme por hoy sin agradecer a Adriana Ángel Forero, quien amablemente nos ha cedido el espacio para este encuentro de Enlace Editorial con Enrique Pérez Díaz. Aquí estaremos conversando sobre literatura, conversando sobre nuestro catálogo, conociendo a nuestros autores. Nos vemos en otro Café Entre Letras.